querida Royal Family, bienvenidos a nuestro primer episodio de este 2023, transmitiendo desde Arizona, y para este episodio tenemos una invitadaza. Ella es Irais Strong, ingeniero nuclear, miembro de la Sociedad Americana Estadounidense y parte del Comité de Diversidad e Inclusión y del Subcomité de Comunicación en Español. Bienvenida. Muchas ¡Yay! gracias por la invitación. Hoy vamos a estar platicando de un tema súper interesante que se llama la semiótica nuclear o símbolos nucleares. Este tema me encanta y me encanta que también haya coincidido que esté Iraís, que por cierto, para los que no saben, es mi hermana. ¡Qué padre! Choque de hermanas. High five. Y pues bueno, qué mejor que una ingeniera nuclear para platicar de lo que es la semiótica nuclear y cómo estos mensajes o estos símbolos pueden servir y pueden ser de gran ayuda a futuras generaciones. Bienvenida, Cis, ¿cómo estás? Cuéntale a la audiencia un poquito de ti. Buenos días, tardes, noches, donde sea que estén. No, pues un poco de mí. Soy ingeniero nuclear. Estudié en la Universidad de Nuevo México con mi maestría en ingeniería nuclear. También estudié mi bachelor o mi carrera, mi ingeniería, también de ingeniería nuclear. Y pues he sido miembro muy activo de la Sociedad Nuclear Estadounidense o el American Nuclear Society, y he estado encargada de llevar a cabo ciertos eventos para niños, cómo comunicar un tema tan técnico a los niños, y ahora también estoy encargada de cómo poder también comunicar estos conceptos técnicos que por lo regular están en inglés, poder traducirlos al español, en un español, por ejemplo, neutral, ya que varios como, por así decirlo, dialectos, diferentes maneras de expresarnos. En el español está el español de España, México, en Latinoamérica también utilizamos diferentes conceptos para probablemente referirnos a lo mismo, o hay palabras muy coloquiales o folclóricas que utilizamos en el día a día. Entonces es como, ha sido muy divertido, ¿verdad? Porque he reaprendido también mi español, ya que tengo un tiempo de vivir en Estados Unidos, pero es muy divertido, ¿no? Todo esto de la lingüística es algo que también pues me apasiona, y hablar pues de este tema, ¿no? De lo semiótico, de Sí. eso también se me hace muy padre. ¿Habías escuchado alguna vez de la semiótica nuclear? No lo había escuchado como semiótica nuclear. Yo creo que semiótica nuclear lo utilizan más como los lingüistas. Nosotros no lo habíamos, yo al menos yo nunca lo había escuchado así, pero por ejemplo cuando hicieron el web es como es un repositorio de desechos nucleares que se encuentra en Nuevo México. Ahí, para poder hacer este tipo de señalamientos, ¿verdad? No solamente se requiere como un ingeniero nuclear, sino que requiere invitar a más personas, antropólogos, lingüistas, ingenieros, académicos, comunicadores, intelectuales. Es una rama que requiere de muchas personas, y no solamente yo siento que esto de la semiótica nuclear realmente es como la información también de los signos de advertencia en general, no solamente de lo nuclear. Entonces a mí me parece muy interesante que hay unos estudiosos de la semiótica que están tratando de hacer o implementar lo que es la semiótica nuclear en sí. Entonces eso me parece muy, muy interesante. Yo escuché este término probablemente hace como 2, 3 años en un podcast que venía escuchando, y cuando estaban explicándolo a mí se me hizo súper interesante, como que nunca en mi mente me había puesto a pensar en algo así. Entonces, cuando empezaron a describir lo que es la semiótica nuclear o lo que son los señalamientos nucleares y por qué es tan importante tener este tipo de símbolos y por qué es importante que estos símbolos sean duraderos, me hizo volar muy al pasado, y también me hizo volar mi mente como muy, muy al futuro, de realmente, me hizo como ver el ser humano en perspectiva y decir realmente cuán importantes son los señalamientos y qué mensaje nos pueden transmitir estos señalamientos. En este caso,
los símbolos de advertencia nuclear. Y pues bueno, cuando escuché de este tema dije, creo, de hecho, este tema fue una de las razones por las que me hizo empezar el podcast, porque dije, hay cosas, yo lo escuché en inglés, pero luego dije, no he escuchado nada así en español, entonces quiero compartirlo. Y de hecho, este fue el tema que dije, yo quiero hacer un podcast para hablar de esto y de otras cosas interesantes, y pues ya pasaron 2, 3 añitos, pero aquí estamos. Y ahora sí, comencemos un poco sabiendo lo que es la semiótica nuclear o los señalamientos nucleares. La semiótica nuclear es el estudio de los signos y símbolos utilizados para comunicar información sobre los desechos nucleares y los peligros relacionados de estos desechos a las generaciones futuras. Esta necesidad de dedicarle el tiempo de estudio, conferencias, horas de investigación y más trabajo, eh, un trabajo importante en diseñar este símbolo fue por la necesidad de que a medida que ha pasado el tiempo, sabemos que a medida que pasa el tiempo, estamos viendo que hay como más desechos nucleares o más desperdicios que pueden ser radioactivos, y yo creo que tú eres qué mejor persona que tú nos compartas tu opinión al respecto. ¿Dónde se depositan estos desechos nucleares y qué podemos hacer para que solo las personas que saben trabajar con esto tengan acceso y no todos los demás que no sabemos cómo manejar estos desperdicios nucleares? ¿Qué nos cuentas al No, pues ahí respecto? tengo sí pues tengo, ¿verdad? Cómo se ha manejado, pero también tengo una opinión, la cual yo creo que se me ha moldeado de una manera muy interesante al leer el trabajo de varios Ujú. personas que estudian esta rama de la semiótica en general. Y bueno, pues yo creo que primero hay que entender, bueno, qué es un desecho radioactivo, ¿verdad? O sea, cómo funciona, de dónde viene. Entonces es importante saber que hay dos tipos de desechos radiactivos. Hay residuos de alto nivel y residuos de bajo nivel. Y esos se van a almacenar en diferentes lugares. Los residuos de actividad alta o de alto nivel, en este caso, van a ser los que provienen de una planta nuclear, las que generan energía. Y estos se van a, por ejemplo, yo trabajo en una planta nuclear, si tenemos alguno, usamos mucho nosotros el material nuclear, ¿no? El uranio en este caso, es óxido de uranio, lo vamos a llamar en este caso. Y este tipo de residuo, ya que lo usamos en el reactor, va a llegar un momento en el cual ya no lo podemos usar, entonces ya eso ya le llamamos un residuo nuclear o un desecho nuclear y ya lo metemos como en una piscina que le llaman. Ujú. Entonces en esta piscina va a estar ahí, pues depende, unos 5 o 10 años. Hay ciertos materiales que a lo mejor se van a reutilizar de este material, pero en general lo dejamos ahí 5 o 10 años, depende, y después ya lo metemos en como concreto, unos casquetes que le llamamos como de concreto, los metemos ahí y pues creo que de eso se encarga lo que le llaman el Nuclear Regulatory Commission, que es la Comisión Regulatoria Nuclear de los Estados Unidos, es la que se encarga de regular todo esto. Pero algo muy importante, ¿verdad?, que hay que notar es que estos residuos de alto nivel se tienen que poner en piscinas porque todavía siguen como calientes, de manera Ujú. térmica todavía están como muy calientes. Entonces es por eso que se tienen que poner ahí, ¿verdad? Aparte que tienes que darle tiempo a que la radioactividad baje. Yo he estado trabajando, a mí me toca ir a trabajar, estoy en la piscina y cerca, ¿verdad? Ahí mirando hacia abajo veo el material, cómo se está moviendo y es algo como, pues la radioactividad es muy baja. Claro que tenemos ahí contadores Geiger, ¿verdad? Que nos ayudan en caso de que pase algo a saber si hay un escape de radioactividad, pero en este caso el agua nos está protegiendo de esa radioactividad, al igual que lo va a hacer el concreto cuando lo metemos en los casquetes, Ujú. ¿verdad? De concreto. Entonces, es como importante saber eso. También es importante saber, por ejemplo, que estos residuos que son de uranio a veces se crean como elementos, ¿no? Elementos isótopos, algunos van a ser ligeros, provenientes de la fisión nuclear,
¿verdad? Cuando estamos generando la energía, estamos produciendo cesio-137 y el estroncio-90. Entonces, estos son los que llamamos, así decirlo, productos de esta fisión. Pero después, a veces pasa algo, por ejemplo, cuando estamos en el proceso de fisión, podemos llegar a formar plutonio, ¿verdad? Cuando capturamos un neutrón. En este caso lo vamos a llamar a esto un residuo transuránico. Entonces, estos residuos transuránicos van a representar como la mayor parte de un peligro, por así decirlo, radioactivo, el cual va a quedar con un nivel de actividad alta después de los 1000 años. Y bueno, el plutonio 239, por ejemplo, tiene una vida media de 24.000 años. Entonces yo creo que es importante, cuando hablamos de la semiótica nuclear, el definir este tipo de cuestiones, cómo es que vamos a hacer que la información o estos signos de advertencia vayan a perdurar esta cantidad de años. A mí se me hace muy, muy interesante porque no sé si te ha tocado ver, por ejemplo, hay un programa en Netflix que se llama Ancient Civilizations, civilizaciones antiguas de como un comunicador. Es un comunicador, una persona grande, no me acuerdo de su nombre, pero él habla acerca de cómo se han preservado, por ejemplo, las pirámides, la preservación de ciertos monumentos, monolitos que están alrededor del mundo, vaya, él viaja por todo el mundo. Entonces, todas estas pirámides, todos estos monolitos tienen ciertas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros a veces tratamos con la arqueología es tratar de descifrar, bueno, ¿cuál es el mensaje de estos, pues de lo que hay aquí, de estas pirámides, de todas estas estructuras antiguas? ¿Qué es lo que nos quisieron decir? Entonces él hace referencia a la arqueoastronomía, ¿no? Él hace referencia a proponer que la advertencia que se nos está dando probablemente sea de los cometas, asteroides que vinieron a caer y que causaron la extinción, o que vinieron a causar, por ejemplo, la era de hielo en aquel entonces. Y a mí se me hace eso muy, muy interesante, ¿verdad? Porque la arqueoastronomía tal vez no es muy utilizada, ¿no? Para poder definir o tener ese tipo de opciones o conceptos. A mí se me hace muy, muy interesante cómo, por ejemplo, la arqueoastronomía, a lo mejor si la utilizamos, no solamente estamos utilizando pues, estamos utilizando también el cielo como para poder decidir, bueno, qué es lo que pasó en aquel entonces, para nosotros poder traducir el mensaje, ¿verdad? Y irnos hacia atrás. Y algo que tú comentaste, ¿verdad? La semiótica es irnos o viajar nosotros, ponernos a pensar qué pasó en el pasado, pero también pensar en el futuro. Entonces, la semiótica en general te va a poner a pensar, bueno, nosotros como civilización del siglo XXI, ¿cómo nos tenemos nosotros que poner a pensar que nosotros somos una civilización antigua y tenemos que nosotros hasta cierto punto predecir qué va a suceder en el futuro, ¿verdad? Lo cual pues es una tarea prácticamente imposible, ¿no? De definir, pero bueno, es algo que tenemos que hacer y hay varios semióticos pues, que nos dan ciertas opciones, ¿no? De cómo podemos nosotros comunicar este tipo de cuestiones. Ahorita con esto de los desechos, sí lo podemos llamar como los Sí, como los desechos, desechos o residuos. o residuos Radiactivos. radiactivos o nucleares. Se me hace súper padre, y lo vuelvo a repetir, hablar de los señalamientos nucleares, porque a principios como de los años 1940, 1950, cuando estaba viendo este auge de tener las plantas nucleares y demás, y trabajar con ciertos elementos que nos ayudan, que son generadores de energía y demás, pues empezamos como todo, como toda revolución o como todo proceso. Empieza, no sé, pasamos de las botellas de vidrio a las botellas de plástico, le damos un uso y luego decimos, espera, creo que debemos de cuidar y pensar en qué va a pasar con este material en cierta cantidad de años. También con esto ocurrió lo mismo, como bueno, estamos utilizando este material o estos elementos, y llegó un momento en el que dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos desechos radiactivos y cómo vamos a prevenir que la gente
en un futuro llegue a tener acceso o mejor dicho, que no llegue a tener acceso para no causar algún daño a la vida de las personas y también pues a la humanidad, porque no sabemos de qué manera el uso de estos materiales puede ser utilizado para, a lo mejor el no saber también nos hace pensar que puede llegar a tener algún tipo de peligro y es ahí donde entra la semiótica nuclear y ahí dicen que al principio las señales de advertencia para los sitios de desechos nucleares eran simples, como el peligro, no tocar, o incluso se pensaba la clásica calaverita que vemos en la Sí. lotería, como que para eso, para nosotros, en los seres humanos del presente, de esta época, decimos, bueno, sí, entiendo lo que quiere decir peligro, lo que quiere decir la calaverita, que es algo que te puede causar la muerte. Pero ahorita que mencionas a este documental en Netflix y a esta persona, um, estos mensajes nos sirven a nosotros, pero realmente las personas de, como dices, ¿cuál es el tiempo de vida de estos elementos? Pues pueden ser décadas, cientos o cientos de miles de años. Entonces no sabemos si las personas o los seres humanos que vayan a existir en los cientos de miles de años o las personas del futuro vayan a llegar a comprender el mensaje de la manera que nosotros lo queríamos de transmitir. Por ejemplo, decías lo de las pirámides. A mí me parece tan interesante eso, porque, por ejemplo, podemos hablar de las pirámides o cualquier estructura antigua. También podemos ver como los Stone Age o los monumentos que se hacen. Creo que es en Ecuador, que son las cabezas gigantes o las estructuras de piedras gigantes que están casi en la bahía de la isla y dices, bueno, qué bonito se ve, vamos a tomarnos fotos, pero realmente qué era, cuál fue la razón para la que estas estructuras estuvieran ahí. A lo mejor querían hacer una barrera para algo, a lo mejor querían mandar un mensaje para otras personas en un futuro no muy lejano, o las pirámides de Egipto y sus descripciones o las imágenes que se encuentran plasmadas en las rocas. Bueno, ¿qué mensaje nos querían decir? O sea, a lo mejor decías darnos un poco de la historia de la extinción de la humanidad, o a lo mejor advertirnos que en cierto tiempo esto puede pasar, o no sabemos, ¿verdad? Lo podemos llegar a saber un poco por el Rosetta Stone, que venía con descripciones egipcias y aparte tenía griego antiguo, entonces con la palabra del griego antiguo, que con suerte las personas lo podían entender, empezaron a como atar los cabos y decir, esto significa esto y esto está en este lenguaje y en este otro, entonces ya empezaron un poco a descubrir qué era lo que había en, tallados en las piedras, en las pirámides o en algunas estructuras, por ejemplo, en Egipto. Pero realmente, aún así teniendo ese tipo de posibilidad de entender qué significa cada símbolo en el caso de las pirámides, aún así no estamos descubriendo el mensaje que nos quisieron de pronto dejar los antiguos egipcios. Entonces también se me hizo padre como plasmar esto de los símbolos nucleares, cómo le vamos a hacer nosotros para poder dejar un mensaje que perdure como tantísimo tiempo. ¿Cómo crees No, pues hay cuál algo, sería el reto? por ejemplo, a mí algo que, pues hay que conocer el pasado primeramente, porque algo muy interesante, por ejemplo, la lingüística histórica, yo creo que es algo muy, muy importante, es una herramienta de supervivencia, ¿verdad? Porque solo a través de esta es que hoy tenemos la posibilidad de leer idiomas como el lacayo, ¿verdad? Cuyo conocimiento se extinguió hace 2 milenios. Entonces a mí se me hace algo muy importante, ¿verdad? Tratar de utilizar y tener o sea, utilizar la lingüística histórica, ¿verdad? Como esta herramienta, ¿verdad? Que nos va a ayudar a sobrevivir y utilizarla como una de las principales necesidades, ¿verdad? Para mantener esta información
sobre estos residuos o desechos nucleares legibles en un futuro. Entonces, a mí se me hace que tener esto se me hace muy, muy importante y es por eso que viene la rama de la semiótica, porque contempla todo, ¿verdad? Saber un poco de la historia y poder transmitir esa información de las lenguas, eso me hace algo muy importante, ¿no? También tenerla, por ejemplo, tener un lenguaje textual, tener maneras de transmitir la información, no solamente en papel, ¿verdad? Ahora tenemos el problema de, bueno, ¿cuánto va a durar el papel? Ajá. ¿Cuánto va a durar un USB? Va a durar, y ahora, por ejemplo, toda la información que la tenemos o la tenemos en una nube. Realmente lo que va a perdurar la información es en algo físico tangible. Hemos visto, ya hablamos, pirámides, monolitos, estructuras muy antiguas que han perdurado el paso de los años, miles de Incluso las años. figuras como pintadas en las cuevas, en montañas, que tienen muchísimo Sí, tiempo. entonces, y además, porque tenemos que considerar que también el lenguaje va a ir cambiando, el lenguaje va evolucionando, entonces tenemos que buscar diferentes maneras de poder comunicar esto al futuro. Y cuando estaban haciendo hicieron un estudio para lo del repositorio de Nuevo México, ¿no? Y se me hizo muy, muy interesante porque en uno de ellos, creo que, no me acuerdo, había un artículo donde hablaban acerca del repositorio, pero también hablaban de que querían utilizar The Munch, que es una pintura donde está el hombre con sus manos en la cara y como gritando, no sé, eso es como bien familiar. Sí. Todo el mundo casi conoce The Munch, ¿no? Y sabes que es algo como que un tipo de advertencia, es como utilizar la pintura, utilizar diferentes cosas. A mí lo que me interesa mucho, o yo creo que sería súper interesante como utilizar, es, por ejemplo, lo que comentaban, hay unos hallazgos, por ejemplo, de un semiótico llamado Danesi. Él habla acerca de 7 principios semióticos, ¿no? Uno de los principios semióticos es el poder representar, ¿no? Es decir, cómo es que los humanos codifican y comunican el peligro, ¿no? Y a veces lo hacen a través de la interpretación, ¿no? Y el interpretar o el significado de esta interpretación obviamente va a ser una tarea muy, muy difícil porque va a involucrar tener un contexto histórico social, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito, el medio? Y va a haber muchos factores, ¿no? Que se van a la cultura, ¿no? ¿Cómo va a variar esa cultura a lo largo del tiempo? Entonces, cómo vas a representar tú todos estos factores, ¿no? En muchas culturas, diferentes tipos de cultura van a entender cosas de manera distinta, ¿no? O sea, entonces, tener eso en consideración. Otra es la emotividad, y él habla acerca de la emotividad, acerca de, bueno, esta es un arma muy poderosa, ¿verdad? Una imagen de que a lo mejor te produzca la emotividad, como te decía, como el grito de Edvard Munch, que se nos hace como algo muy poderoso, ¿no? Algo que realmente dices, oh, aquí hay peligro, ¿no? Sí. Tú ves esa pintura y dices, aquí hay peligro, algo pasó. Entonces es una manera, ¿no? De despertar esa emotividad. Él también habla, el tercer principio, acerca de la relatividad, y esto es algo acerca de, por ejemplo, nosotros vamos a poder comprender las cosas de la misma manera si tenemos unos antecedentes lingüísticos similares, ¿verdad? Es lo que hablábamos al principio, o sea, hay diferentes culturas. Si no tenemos antecedentes lingüísticos similares, a lo mejor va a ser muy difícil, pero en este caso es ponernos a pensar, bueno, la mayoría de las personas sabemos que una señal de tráfico, a lo mejor una X nos va a advertir acerca de una intersección, pero en las matemáticas una X también nos va a dar el número 10 o un signo de multiplicación. O ahora en día con los textos una X va a ser el signo, como va a ser el símbolo del beso, ¿no? De XOXO. Entonces, también es muy importante tomar eso en cuenta. Otro de los principios es la metáfora, ¿verdad? Eso implica que el lenguaje figurativo va a ser una poderosa fuente de emotividad y relatividad, y va a formar esas creencias sobre los peligros. Entonces, tener metáforas va a ser también
muy importante, ¿no? Eh, por ejemplo, Danesi, que uno de los semióticos describe la continuidad conceptual a lo largo del tiempo y a través de las culturas con referencia a la representación metafórica de las plagas, por ejemplo, cómo comunicamos el ébola, cómo no comunicamos el COVID. Sí, Entonces eso también, bueno, cómo nosotros vamos a estar comunicando ese tipo de cosas, qué tipo de metáforas utilizamos para explicar que esto es el peligro, ¿no? O sea, sí, se me hace muy importante. Entonces, y luego de ahí brincamos a los íconos. Bueno, los íconos también son súper, súper importantes, ¿no? Tener esa conciencia icónica, tener esas representaciones pictóricas, ¿verdad? Que tengan un alto grado de presencia icónica y que se entiendan de manera intercultural. Entonces, bueno, aunque van a estar sujetas a una variación interpretativa, ¿verdad? Como ya se ha observado con los iconos de los emojis, también va a variar, pero sí, muchos, por ejemplo, el smiley face, bueno, está feliz, ¿no? O sea, ya sabes que eso es un icono, probablemente puede decirse universal, no todo el mundo sí, conocemos el smiley face, la mayoría de la población. Entonces también aquí habla él también del folclore. El folclore va a ser también algo muy importante del uso de artefactos folclóricos, de tener mitos, rituales para crear esos sistemas de advertencia, ¿verdad? También va a ser algo muy importante. En este caso, por ejemplo, la sabiduría antigua a veces va a proponer a reproponer formas de arte, ya sea contemporáneas, ¿no? Como en este caso podemos hablar de películas, sí, musicales, obras de teatro, medios digitales, como una forma de revivir y de difundir estos mensajes del pasado, porque estamos hablando que nosotros tenemos que ponernos como si viviéramos en el pasado. sí, ¿Sí? Entonces, eso tiene que ser la manera en la cual debemos de pensar. Estamos utilizando esto como mensaje para el futuro y ponernos en los zapatos del pasado, por así sí, decirlo, ¿no? Y ya como último hablan de, pues, del poder narrar, ¿no? De la narratividad. Y esto se va a referir como a recordar esas historias sobre peligro, ¿no? O conceptos o palabras aisladas, ¿no? Tener una narrativa del peligro. Ya ellos recomiendan que ya sea oral o escrita o en algún otro medio, pero esto va a ser importante, ¿verdad? Va a ser una manera muy efectiva de poder retratar el peligro como parte de una historia, ¿verdad? Sobre una serie de eventos. Con un ejemplo que a mí me parece es, no, pues el arca de Noé, no sé, ese tipo de sí, historias, la Biblia, ese tipo de historias que van, sí, o sea, que sobreviven el tiempo, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante todos estos puntos que hace de Nazi en su libro de señales de advertencia, ¿no? Porque sí, o sea, es una de las preguntas, ¿cómo es que vamos a advertir al futuro hoy en 2023, ¿no? ¿Cómo vamos a dar esa advertencia, a señalar que no se va, si hacemos esto puede haber una crisis planetaria o va a haber un colapso ambiental, o si haces esto va a haber algunos efectos destructivos de la Tierra, ¿verdad? Pero también algo que hay que tener muy en cuenta es pues la responsabilidad, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad hacia las generaciones futuras y esto a veces no es una prioridad cuando se trata de defender el interés propio del mercado, ¿no? Entonces, sí, ese es, ese es con lo que ellos terminan, ¿no? Su libro, ¿no? Bueno, a veces lo que nosotros queremos representar, pues va a ser un poco difícil, ¿verdad? Porque todo va a depender también del factor social, o sea, es lo que ellos van. Todo eso también va a depender del factor social. creo que agregado también a los 7 puntos que me pareció que coincidió con una de las cosas que estaba yo también, que me estaba encontrando mientras aprendía más de este tema, es que en alguno de los artículos que leí decían que hay ciertas características para que los símbolos sean efectivos, llámense a generaciones en un futuro cercano o en un futuro lejano. Y me pareció mucho poner estas características que les voy a compartir en un momento de la mano con los retos que vamos a vivir de pronto para realmente lograr que estas señalamientos o estos símbolos sean efectivos en un futuro. Y aquí nos dicen, los símbolos de advertencia para los sitios de desechos nucleares deben de ser
fácilmente reconocibles, universales y duradero. Esto significa que deben de estar diseñados de una manera que sea fácil de entender para las personas de todas las culturas y deben estar hechos de materiales que duren miles de años. Además, deben de ser fácil de reconocer y distinguir de otros símbolos y signos, incluso si los significados de los signos se pierden con el tiempo. Y aquí como desmenuzando un poquito, ¿qué se utiliza en este momento? ¿Cuál es el símbolo, la señal que nos indica peligro en un depósito nuclear? Y pues es bueno, yo creo que tú estás más familiarizada que yo, pero es el trébol o sí, el símbolo de la radioactividad, que es como un trébol que tiene 3 hojitas negras y está en una base amarilla. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, este es el símbolo más conocido para advertir sobre los peligros de material radioactivo que mayormente se encuentran almacenados en las plantas de desechos nucleares. Y pues en base a este símbolo, si ya hay un símbolo, ¿por qué hay que trabajar para mejorarlo? Y esto también me pareció interesante porque dicen, bueno, yo lo entiendo, yo estoy familiarizada y hago comillas porque pues mi hermana que está frente a mí es ingeniero nuclear y estoy viendo que tiene un sticker de eso en su iPad, pero a lo mejor no todos estamos familiarizados. Entonces, si no fuera por ti, a lo mejor yo no sabría qué es eso y si voy caminando en un lugar, en un terreno baldío y de repente veo eso, en vez de decir, ay, déjame alejo, voy a decir, ¿qué es eso? O sea, me llama la atención, es llamativo. Entonces, es importante que todos estemos familiarizados y sobre todo que no solamente, siento que ni siquiera debiéramos de pensar en un futuro muy lejano, sino también considerar mucho el presente por el mismo ejemplo que acabo de dar, que yo estoy familiarizada con ese símbolo por ti, pero hay mucha gente que no lo está. Pero también pensar en el futuro, porque como tú ya nos comentabas, eh, existen diferentes tipos de desechos nucleares o radioactivos y su tiempo de vida pues varía. Pueden ser una vida corta de un par de décadas o incluso lo que ya nos decías, 24,000 años. Sí, 20. pero también, por ejemplo, otra de las cosas que hablábamos es acerca de, bueno, ¿qué está pasando en el ámbito social, en el ámbito económico? Por ejemplo, países como Francia, ellos están utilizando el reprocesamiento, entonces eso va a hacer que utilicemos materiales de radioactividad alta, ¿verdad? Que la mayor parte de estos desechos de actividad alta se puedan reprocesar en otros, pues sí, en otros reactores ya hay varios diseños de reactores nuevos, los cuales pueden utilizar este tipo de, pues sí, este tipo de material con esta radioactividad alta. Entonces es algo muy importante considerar. Bueno, ¿por qué no lo estamos haciendo, verdad? Es por factores económicos, por factores sociales. Cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo aquí en Estados Unidos, no se hizo. Y ahora hacerlo, bueno, pues costaría demasiado, millones de dólares en poder hacer una planta de reprocesamiento y pues también hay cuestiones políticas. Entonces es muy complejo, ¿no? El por qué nosotros no podemos tener una planta de reprocesamiento, Sí. pero ya tenemos, te digo, nuevos diseños de reactores que puedan utilizar esto. Entonces podemos tratar de bajar esa radioactividad. De cualquier modo, es importante siempre tener esos símbolos de advertencia y yo considero que los 7 puntos de estos semióticos nos van a ayudar a poder reforzar esta comunicación, ¿no? Sí. Poderla reforzar. Ahorita estaba leyendo como siguiendo las características, dice, para que sea fácilmente reconocible tenemos que considerar el tamaño y el color. Este señalamiento podría tener colores como rojo, negro o amarillo, colores que nos indican un lugar de peligro. Son colores que tienen una connotación fuerte que los vemos en muchos símbolos y nos
nos dicen peligro o detente o alto o así. Pero recordemos que los colores tienen un significado diferente en cada cultura, ya lo hablamos anteriormente. Por ejemplo, en el occidente, el color blanco es muy usado para cuando se van a casar y que un vestido blanco y así, pero si nos vamos a la India, ellos, ese color no es tan simbólico como lo es para este lado del mundo, sino que ellos utilizan el color rojo. También, por ejemplo, si seguimos hablando de colores, el color negro en algunas culturas se usa mucho para cosas como velorios, pero en otros lugares este tipo de rituales o este tipo de cosas, velorios o entierros, cuando perdemos un ser querido, en vez de usar negro, hay otras culturas que usan el color blanco. Por ejemplo, nosotros buscamos el color negro y hacer algo como más tranquilo y silencioso, pero hay culturas que usan el blanco, incluso otros colores llamativos y es muy musical y es una ceremonia muy alegre. Entonces ahí ya estamos viendo que hacer un señalamiento que tenga una característica que sea fácilmente reconocido, a lo mejor el simple hecho de utilizar algún tipo de color ya nos va a generar un reto, porque incluso en este momento, en el 2023, los colores para mí significan una cosa, pero para otra persona otra. Entonces, ahí es un reto interesante que vale la pena como desmenuzar y ver, bueno, realmente cuál va a ser, si vamos a utilizar un color o colores, cuáles van a ser estos colores que a todas las personas nos indiquen peligro. También otra característica que es que el símbolo sea universal y que todas las personas de todo el mundo, todas las culturas lo entiendan y, y también es que sea universal, no solamente se refiere como a algún color, sino también hablabas tú, Gemma, acerca de también del lenguaje. Y también esto es importante, este símbolo, si va a llegar, si va a tener algún tipo de escritura en él, pues que se hagan en, en idiomas como más universales o los idiomas más conocidos, como para que diferentes países, personas de diferentes culturas puedan entenderlo. Sí, hay un paréntesis, por ejemplo, en el repositorio de nuclear de Nuevo México, en el web. Ahí ellos están, por ejemplo, la información que ellos tienen la tienen registrada en 6 idiomas, que son los oficiales de las Naciones Unidas, que es el inglés, español, ruso, francés, chino, árabe, pero algo muy importante, el idioma de la región. Ahí también utilizan el idioma navajo, ¿verdad? Porque están en una región donde hay nativos americanos. Entonces también Sí. es muy importante considerar en qué zona geográfica vamos a implementar esos, si vamos a hacer repositorios, ¿verdad? Ya se encuentra un repositorio en Nuevo México y se tiene eso considerado. Está otro en Yucca Mountain, que también, bueno, o sea, sí, probablemente se haga ese repositorio, probablemente no, aún no sabemos, pero debemos de considerar lo que está sucediendo o el idioma que hablan ahí en esa región también. Sí. Y una cosa también con lo de los idiomas que también se me hizo un reto súper importante y que me gustaría saber cómo nosotros vamos a poder sobrellevar ese reto. Así está en el idioma, pues, idiomas oficiales de la ONU y también pues teniendo el návajo. Por ejemplo, ¿quién nos va a garantizar que en cientos de años o miles de años estas lenguas vayan a seguir siendo las principales? Y también quién nos va a garantizar siquiera que el ser humano va a estar comunicándose a través de la lengua. Y cuando estaba leyendo esta parte me vino a la mente Neuralink y Elon Musk, que están trabajando en ese dispositivo que te va a ayudar a comunicarte de una manera sin que tengas la necesidad de hacerlo a través de un lenguaje como lo conocemos ahora. Por así decirlo, nos vamos a comunicar a través de la mente, a través de señales, pero sin necesidad de hablar. Entonces eso, si la sociedad o nosotros como seres humanos estamos yendo hasta esta dirección y digamos que esto es un éxito y que en 30 años vamos a poder tener acceso, no acceso nosotros, porque sabemos que
No todas las personas vamos a poder tener acceso, pero ya estamos viendo indicios de hasta estos son los trabajos que estamos haciendo, estos son nuestros desarrollos tecnológicos y tal vez existe la posibilidad que en el futuro no tengamos que comunicarnos de la manera que lo estamos haciendo ahora. También se me hace interesante pues que a lo mejor los lenguajes al final van a llegar a ser obsoletos y a lo mejor la manera de comunicar estos señalamientos no van a ser tan efectivos por la manera en que vamos a ir evolucionando en unos miles de años. Y también la otra característica de la que hablamos para que un señalamiento debe ser duradero y para que algo sea duradero, pues estamos pensando principalmente en el material de este señalamiento, de este símbolo. Este material tendría que ser tan resistible a las condiciones del clima actual y a las condiciones que eh, pudiéramos estar atravesando en cientos o cientos de miles de años y sobre todo tiene que ser un material que no atraiga la atención de otros seres humanos en el futuro. Y cuando estaba leyendo esto, que no traiga la atención de seres humanos en el futuro, yo decía, pues, ¿cómo es esto? Pero igual ya viendo ejemplos, por ejemplo, te dan ejemplos del cobre, ¿verdad? Que el cobre en algunos lugares la gente los quita de los cables y los vende y dices, bueno, este es un material que yo le puedo dar uso y que lo puedo agarrar de este lugar si alguien no lo está utilizando o así lo estén utilizando, está accesible, lo agarro, lo vendo y ya tengo. Pues eso también es lo que sucede en las tumbas egipcias, o sea, ¿cómo tú vas a prevenir que alguien no vaya y pues vaya a desenterrar cosas, ¿no? Sí, Por el aspecto económico de decir, a lo mejor aquí hay un tesoro el cual puedo vender o así, ¿no? Pero algo que me parece bien interesante, regresando a estos estudios de la semiótica, hay uno de ellos se llama Seaborg, y él habla acerca de, bueno, una de sus principales preocupaciones, ¿no? Porque ya uno de los enfoques que él tuvo fue pensar en un diseño o un método para evitar esta interferencia humana con estos repositorios, ¿no? Por los primeros 10,000 años después de su cierre. Entonces, una de las cosas que a mí me pareció es que él habló acerca de un sistema de relevo, un sistema de comunicación de relevo. Entonces él hizo algo como deberíamos de implementar como estos sacerdotes atómicos. En realidad lo que él quería decir era como implementar una comisión independiente, ¿no? El cual estuviera conectado, ¿no? Con esta información acerca de las futuras corrientes políticas, que tuviera información a los diferentes dispositivos de comunicación, de aplicación a la comunicación y como hacerlos, o sea, tener esta comisión, ¿no? Para hacerlos como responsables de la transferencia de información, ¿verdad? sí, Y por eso le llama sistema de comunicación de relevo, tener esa comunicación que va pasando esta información por cierto determinado tiempo de diferentes, ¿no? Por el medio de la escritura, si la escritura va evolucionando, bueno, tú tienes que cambiar la escritura o tener este método de, pues, de traducción de los escritos, de lo que se vaya, y no solamente para lo nuclear, yo creo que es también para todos los tipos de advertencias que puedan tener como un peligro para la sociedad, como hay muchos químicos que pueden llegar a ser muy peligrosos, sí, este, no sé cómo nosotros hemos sabido, ¿no? De generación en generación, pues, por ejemplo, qué tipo de hierbas son buenas, malas, sí, ¿verdad? O sea, toda esa información que se ha transferido de generación en generación, entonces, él está tantas utilizando eso generaciones. de ejemplo para nosotros tener como esta comisión. Pero yo digo, bueno, no nada más deberíamos de utilizar lo nuclear porque no es el único peligro que existe, sino que yo creo, en mi opinión personal, es deberíamos de tener esa comisión, pues para todo lo demás, no poder transmitir esa información
generación en generación, de todos pues los símbolos, ¿no? Y señales de advertencia que pudieran haber. Muy bien, tenemos... Continuemos. Continuemos. Qué risa. No recibiste una llamada, por No cierto. recibimos ninguna llamada y nos interrumpió el podcast. Fíjate que cuando estaban mencionando eso de la transferencia de información generacional, también leí un poco de eso que decía como qué información, cuál es el ejemplo que hemos tenido en este momento de transferencia de información de generación en generación. ¿Quiénes han sido los medios más efectivos de eso? Y ahí mencionaban la religión o Sí, las las religiones. religiones Decían, más... por ejemplo, la Iglesia Católica sabemos que tiene un poco más de 2000 años y se ha transferido esa información a través de sus escritos. Sabemos que después de Jesucristo se dejó un encargado que fue Pedro, y después de Pedro otra persona y otra persona que son los sucesores, que son los que llamamos papas, y ahorita hay ya han transcurrido más de 250, o si no me equivoco, o por ahí está cerca. Entonces esa transferencia de información se, de la manera que lo veamos, ha sido efectiva por un poco más de 2000 años. Y no solamente, y hablamos de la edad que tiene la Iglesia Católica. Sabemos que del Nuevo Testamento, sabemos que en el Antiguo Testamento ya pasaron otros años y esa información ha transcurrido de una manera súper efectiva. Incluso, por ejemplo, la traducción de escritos también ha sido muy efectiva, y hasta ahora pues seguimos experimentando la vida espiritual a través de diferentes religiones, y por eso siento que también fue una idea interesante el hecho de decir, bueno, hagamos algo similar a través pues de estos sacerdotes atómicos. Sí, Entonces se me hizo súper interesante el decir, bueno, tienen razón, o sea, las religiones han perdurado y van a perdurar, y pues a lo mejor puede que también por ahí sea una manera por la que tengamos que ir a través de cómo hacer que estos señalamientos pues se lleguen transmitan, a sí. Sí, o sea, a mí transmitirse. también me pareció bien interesante porque mucho de lo que él habla es en la cuestión histórica, ¿no? Cómo es que la religión ha trascendido demasiado, entonces es utilizarlo, ¿no? Como, pues sí, como un ejemplo, ¿no? El cual podemos utilizar. Y yo creo que la religión en sí tiene varios puntos de los que Danesi propone, ¿no? El semiótico Danesi tiene muchos de los puntos que él propone, se encuentran ahí mismo en la religión, ¿verdad? Porque tiene esta narrativa, tiene esta emotividad, tiene la cuestión pictográfica, tiene muchas cosas, ¿no? Entonces, porque ellos hacían, yo me acuerdo, ¿no? Tú me corregirás, en la antigüedad hacían como textos dípticos, ¿no? O sea, de arcilla. Sí. Entonces, todas esas cosas perduran, ¿no? Perduraron, y como era parte de la religión, tener una forma de transmitir esa información, además, de manera oral, no solamente escrita, con narrativas. Entonces a mí se me hace que tiene mucho de esos puntos, y es por eso que ha perdurado. Yo creo que a lo mejor de ahí se inspiró como para poder dar estos 7 puntos. Yo siento que si hubiera algo así como sacerdotes atómicos, tú serías una de ellas aplicando para ese puesto. Sí, Sí, estaría interesante. No, a mí me gusta mucho lo que es la lingüística. Por ejemplo, a mí el español pues es mi idioma nativo, ¿no? Y a veces cuando uno emigra a otro país, uno como que empieza a perder y empieza a adoptar eso. Entonces, es también el tratar de pues no perder el idioma. sí. Y si, por ejemplo, tú en un corto plazo empiezas tú a perder el idioma en 30 años, ¿qué va a pasar? O sea, en 1000 años, ¿no? En Sí. 24.000 años, o sea, un idioma fácilmente se puede perder. Dicen que, por ejemplo, los mexicanos que
las familias mexicanas que radican en Estados Unidos, el idioma y las tradiciones se pierden, creo que en la segunda generación. Y creo que en las personas de Colombia, creo que es en la tercera o en la cuarta generación. Y ya, de ahí ya se pierden pues toda esas tradiciones y sobre todo el idioma en esas generaciones. Pues sí, o Entonces sea, está loco, está está, interesante, ¿no? Y ahí entramos con estos tipos de peculiaridades lingüísticas y lo mismo que comentas, ¿no? O sea, la supervivencia de un idioma va a depender por estas condiciones políticas, religiosas y sociales, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos nosotros que, pues, que tratar de preservar lo que sí. se pueda. Otra de las cosas, ya antes de terminar, otras propuestas que daban aparte de los señalamientos, como aparte de algún tipo de escritura o algún tipo de símbolo en los señalamientos, también hablaban como de estructuras. Y en esas propuestas tenían un paisaje de espinas, que evitaran que las personas pudieran entrar, como que un paisaje lleno de espinas gigantes, rodeado, todo ese depósito donde se colocan los desechos nucleares, y dice nadie va a entrar, pero porque ya es en sí visualmente, dices es peligro y voy a ir a caminar y me voy a picar y me va a salir sangre y me va a doler o me va a hacer esto. Entonces como que eso va a prevenir a las personas de curiosear en esas áreas, pero también existe que somos seres humanos y somos de naturaleza curiosa, entonces a lo mejor tener ese tipo de estructuras nos va a decir, ¿por qué no debo de entrar ahí? ¿Qué habrá ahí? Entonces ya más de evitar que entremos, pues nos va como a llamar la atención y querer entrar a esos lugares. También, um, sí, que haya paisajes como oscuros, como de escombros, como cosas así, pero igual también siento que como seres humanos vamos a terminar cayendo en quiero saber qué hay ahí. Entonces, me pareció interesante esa propuesta, pero también siento que eventualmente la curiosidad nos va a llamar o nos va a ganar más y vamos a querer como que explorar esos lugares que no deberíamos explorar, como Simba, Ya sé. como No, pero, si, o sea, al final del día, yo como ingeniero nuclear, yo digo, o sea, bueno, la semiótica nuclear, tal vez, o sea, estamos nosotros muy preocupados por la semiótica nuclear cuando a lo mejor deberíamos estar preocupados más por incrementar el avance tecnológico de estas nuevas tecnologías para poder erradicar los residuos sí, y minimizarlos a su máximo. Yo creo que ahí es donde sería invertir ese tiempo y en vez de tener una semiótica nuclear, tener una semiótica de advertencias en general, porque lo nuclear no es el único peligro por es el verdad. cual, ni el más grande por el cual el hombre pues va a pasar en la historia, ¿no? Hay otros peligros, ¿sí? Otras industrias que a lo mejor también causan cierto peligro. No escabes ahí, no hagas esto, ¿no? O Sí, sea, gas, petróleo, o sea, tenemos que ponernos a pensar, bueno, ¿qué otras industrias, qué otras cosas, o sea, tipo de señalamientos van a ser también importantes, ¿no? Entonces, yo creo que es importante considerar una semiótica de de advertencias, ¿no? advertencia en De general, advertencias en sí, general, químicos que puedan ser planta, o sea, hay muchas cosas que son peligrosas, ¿no? Que a lo mejor sí, tenemos ahí al alcance de la mano y a lo mejor no hay esos símbolos de advertencia o si los hay son muy pocos conocidos. es verdad. Para concluir, bueno, ya creo que me diste esa conclusión que me gustó mucho, pero si hubiera un símbolo, ¿cuál sería el que tú propondrías? Si estuvieras ahí enfrente de eh, científicos, todas las personas involucradas, profesores, arqueólogos,
y mucho, un grupo muy variado y multidisciplinario, estuvieras tú, ¿cuál sería como que el símbolo que para ti sería trascendente de Eso es advertencia? muy difícil de poder. Un símbolo de trascendencia, pues es que sería muy difícil. Por ejemplo, a mí el que me gusta es el símbolo de Munch, porque yo creo que significa Sí, mucho, pero no pudieras tú utilizar solamente un símbolo, tienes que utilizar muchas cosas sí, para poder comunicar un solo mensaje. En el caso de algo tan peligroso como la radioactividad, sí. entonces mi mensaje sería, bueno, no utilizaría solamente un símbolo, utilizaría un símbolo y aparte lo expandería este símbolo lo haría en cuestión, no sé, en una canción que sea de referencia a este símbolo, haría una narrativa referente a este símbolo, muchas cosas que estén ligadas a este símbolo, es Un lo que haría. bordado en los atuendos del sacerdote atómico, Claro, el claro, por símbolo. supuesto. Sí, ya sé. Yo siento que, pues, sería también la calaverita. Bueno, La yo pues yo calaverita. elegiría la calaverita, pero Es que como porque, mexicanas nosotros por la calavera o ay la no, muerte o vamos no a querer hacer una sé, vamos a fiesta y querer hacer vamos a una decir, fiesta y aquí también olvídalo. podemos celebrar Y Día de el Muertos, Día de no, Muertos. gracias. ¿Ves? Véngase mariachi. Diferentes, Sí, diferentes culturas van a tener diferentes versiones de la misma versiones. cosa. Con mi Dios no funcionará, entonces tendré que pensar esa. Vamos a pensarlo, sí. Pero sí, pero me agradó también lo que nos decías. En vez de, igual, pues es importante trabajar en la semiótica nuclear, pero en vez de, pues decir cómo podemos utilizar todos esos elementos para poder que sean reutilizables y no tener que estar pensando en los peligros que puedan hacer, sino tener avances tecnológicos que nos ayuden a reutilizarlos y hacerlos pues de la mejor manera. Entonces, pues sí, es un trabajo que va a la par, pero me gustó este tema de la semiótica nuclear porque me hizo ahora sí pensar cuando tú sientes que ya lo tienes, como por ejemplo en ese momento que sentía que la calaverita era lo más Lo más universal del mundo, universal. dije, no, piensa otra cosa porque eso no va a Sí. funcionar. Pero bueno, algo que nos quieras decir antes de despedirnos. No, pues solamente que la energía nuclear es buena, te ayuda a curar el cáncer. La industria nuclear tiene muchos avances, es muy segura y yo creo que es momento de cambiar, ¿no? El panorama de cómo veíamos la industria nuclear y ver que es algo bueno, ¿no? La industria nuclear en sí se me hace que es una de las mejores industrias que puede existir y es la cual nos da demasiada energía, la energía que necesita el mundo para, pues, para sobrevivir. Sí. Y de aquí Mm, hasta que llegue la fusión, o sea, dependemos, para tener grandes cantidades de energía, necesitamos la industria nuclear. claro. Muchas gracias, Cis, por Gracias a acompañarme ti. y espero que nos puedas acompañar en otro episodio para que nos expliques todo esto que nos acabas de decir al final y nos ayudes también a ver la energía nuclear, a entenderla y a verla con otros ojos porque creo que está muy estigmatizada Sí, y pensamos que es algo negativo, pero en realidad no conocemos la otra parte que es súper es abundante y más que nos ha grande. traído Sí, y nos ha traído cosas buenas. Muchísimas a gracias por ti. acompañarme. Gracias. Mi querida Royal Family, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Esta entrevista estuvo súper padrísima. Espero que hayamos aprendido juntos acerca de la semiótica nuclear y también pues cuéntenme cuál es el señalamiento que ustedes creen que va a perdurar por cientos y miles de años, que va a decir alto, no pueden traspasar estos territorios. ¿Ustedes creen que funcionará, que algo así funcionará? ¿O la curiosidad del ser humano nos va a ganar y nos va a hacer traspasar esos territorios donde se encuentran los desechos nucleares? Cuéntenme en comentarios, pues ya saben que los estoy leyendo y pues recuerden a seguir creando cosas nuevas y cosas buenas y que tengan un excelente día.